Sí, en materia de recaudo tributario, se ha comportado de acuerdo con lo esperado este año. El año pasado tuvimos un comportamiento muy positivo del recaudo. Ustedes se acordarán cómo superamos el recaudo del año anterior en más del 8%, inclusive teniendo unas dificultades con recaudo del sector petrolero, que ya que se comenzó a sentir el año pasado. Y este año la meta que tenemos es bastante amplia. El año pasado llegamos a más de 123 billones de pesos frente a los 116 del año anterior, entonces habíamos crecido ya una cifra importante. Este año la meta es llegar a los 130 billones de pesos en recaudo bruto. Entendiendo que además ya sabemos que vamos a recaudar 5.2 billones de pesos menos por ingresos del sector petrolero. Entonces la meta es crecer el recaudo a pesar de que sabemos que va a haber una caída importante en el sector petrolero. En los primeros 2 meses del año ya hemos recaudado 20.1 billones de pesos, que es un incremento del 4.4% frente a los mismos meses del año pasado, pero indudablemente tenemos que hacer un gran esfuerzo ahora en los próximos 10 meses que nos quedan. Yo creo que hay elementos importantes. Uno es que estoy seguro que este va a ser el año de la normalización tributaria. Y me explico. La reforma del 2014 dijo que quien tuviera activos omitidos, o sea, que no los había presentado a la administración, a unas deudas o unos pasivos que no correspondían a la realidad, tanto en Colombia como en el exterior, y quiera ponerse al día y declarar esos activos que no había declarado, lo podía hacer. Eso comenzó a regir el año pasado. El año pasado hubo como alrededor de unos 20.000 colombianos que declararon sus activos por alrededor de 3 billones de pesos. Pero había unas circunstancias que la Corte Constitucional no había fallado sobre la constitucionalidad de ese artículo. Entonces yo creo que la gente estaba diciendo, ¿será que presento a la DIAN mis activos que tengo, por ejemplo, en el exterior, las cuentas que tengo en el exterior que nunca había declarado? Y después la Corte dice que era inconstitucional el artículo y quedo yo como presentando la información y quedo sin ningún beneficio. La Corte lo declaró constitucional. Entonces yo creo que este año uno de los eventos importantes para poder llegar a esa meta de los 130 billones de pesos es que es muchísimo mejor negocio para cualquier colombiano que tenga un activo en Colombia o en el exterior no declarado, declararlo este año. Paga el 11,5% de impuesto a la normalización, lo sanea tributariamente, puede dormir tranquilo de aquí en adelante y no va a tener el riesgo que cuando la DIAN lo detecte, porque lo vamos a detectar con todos los acuerdos de información que tenemos, que tiene una cuenta afuera, por ejemplo de $100.000, la declaró, pagó $11.000 y quedó tranquilo y no hay ningún problema tributario. Y si no la declara, cuando nos llega toda la información tributaria, por ejemplo con Estados Unidos o con cualquier país, porque tenemos 93 jurisdicciones con información ahora, y lo detectamos y no está declarado, tiene que pagar el 200% de esa cuenta, es de $200.000. Entonces, este año va a ser normalización. ¿Qué implica eso? Que para la meta de los 130 billones de pesos estamos esperando que en este año, pues por lo menos entren 500.000 o más, 500.000 millones de pesos o más en impuesto a la normalización tributaria. Es decir, que se legalicen alrededor de unos 5 billones o ojalá más billones de pesos este año. Entonces, eso va a ser como un elemento fundamental. El segundo elemento, como usted ha dicho, el comportamiento del contribuyente. Yo creo que los contribuyentes cada vez más entienden la importancia de cumplir con sus obligaciones tributarias. Para la DIAN era esencial que una reforma tributaria se presentara en el segundo semestre y no en el primer semestre. Y les digo por qué. Cuando ustedes han visto una de las propuestas de la Comisión de Expertos, que hizo un trabajo excepcional, 9 colombianos comprometidos, profesionales, responsables, que le dedicaron mucho tiempo a preparar un documento muy importante para el país. En esas recomendaciones dice, miren, los impuestos en Colombia, a nivel de las empresas, deben basarse en las utilidades contables. Las utilidades contables ahora en Colombia son bajo las reglas de las NIF, las normas internacionales de contabilidad. Este año, o sea, el año pasado comenzó la obligación y solamente a partir de este año vas a conocer los primeros balances de las empresas grandes bajo las normas contables, bajo las NIF. Esos balances se están conociendo ahora en las asambleas y los vamos a conocer realmente en el mes de abril cuando se presenta la información a las superintendencias, tanto financiera como de sociedades. Luego, para cualquier ejercicio
de estructurar un impuesto con base en las NIF, la DIAN necesitaba, o necesita, y el Ministerio de Hacienda necesita, conocer cuáles van a ser los balances de las empresas bajo el régimen de NIF, que solamente se van a conocer en el mes de abril. Por lo tanto, para la DIAN, esa fue nuestra recomendación, era imprescindible que cualquier reforma tributaria que tuviera en mente el tema del impuesto a las utilidades de las empresas bajo el régimen de NIF, que no se podía presentar ese semestre porque no teníamos, era imposible tener información porque no existe. La información va a llegar apenas en el mes de abril. Entonces, ese trabajo se está haciendo ahora. Cuando conozcamos en el mes de abril la información de las normas contables, podremos tener la capacidad para hacer un análisis mucho más en detalle de la propuesta de la Comisión de Expertos para mirar las implicaciones en el recaudo en las empresas de lo que significaría pasar a un régimen de un impuesto único a las utilidades basados en las NIF. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como lo ha dicho el presidente Santos y como lo ha dicho el ministro de Hacienda, Colombia va a presentar una reforma tributaria estructural para el segundo semestre de este año, y lo que estamos haciendo ahora es discutiendo a nivel de gobierno, a nivel con los gremios, con el sector productivo, el informe de la Comisión de Expertos. El informe de la Comisión de Expertos es un informe muy completo que ha puesto unos temas sobre la agenda pública bien importantes, y estamos en esa discusión. ¿Cuál va a ser esa posición del gobierno para presentar al Congreso, que es el que al final va a determinar cuál es el régimen tributario en el país? Para la DIAN es importantísimo lo que llamamos el cumplimiento voluntario, es decir, que el colombiano, el contribuyente, pueda acercarse a la entidad y pagar el impuesto sin que la DIAN le esté cobrando. La gran mayoría de los colombianos hace eso. La gente les informa, les comunica, les recuerda, inclusive por ejemplo por su celular o por medios de prensa, que tienen que pagar impuestos, y la gente va y paga en la fecha correspondiente. Ese cumplimiento voluntario, para lograr ese cumplimiento voluntario, tiene que ser ayudarle mucho al contribuyente para que sea un servicio muy fácil de pagar. Hoy en día reconocemos que, por ejemplo, en declaración de renta de personas naturales, primero la persona tiene que mirar a ver si es empleado o si no es empleado, si tiene más del 80% de los ingresos fruto de una relación laboral o no, dependiendo de esa categoría, mira si se va por el IMAN o si le toca el IMAS o si le toca la renta ordinaria, y si hay un programa como la ayuda renta de la DIAN que usted le hace esa operación de manera más sencilla, al final reconocemos que en el IMAS pues hay una cantidad enorme de subcategorías, y que cualquier actividad o cualquier labor para poder simplificar esas acciones puede ser útil para el contribuyente. También, por ejemplo, en materia del monotributo, en los países del mundo dicen, mire, lo que es la microempresa, ponernos a tributar con todo ese tipo de declaraciones que siempre se hay que hacer, puede ser muy gravoso, y puede ser parte del problema por las cuales hay 500.000 empresas hoy en día, o empresas, comerciantes, que no son personas jurídicas, que de golpe están por fuera del sistema y que dicen, mire, es que yo presentar una cantidad de declaraciones de IVA, de impoconsumo, entonces se esconden en el régimen simplificado. Entonces, la Comisión de Expertos dice, mire, con una recomendación del Banco Mundial, creen un monotributo, en donde ciertos rangos, la Comisión de Expertos dice, por ejemplo, entre 40 millones de pesos y 120 millones de pesos, que exista un monotributo que pague, por ejemplo, el 4 o el 5% de los ingresos brutos, y que eso sea el pago de impuesto de renta y el pago del IVA o del impoconsumo. Y no se preocupe por nada más. Es una declaración muy sencilla y queda cubierta su obligación tributaria. Esas son propuestas que habrá que analizar con mucho detenimiento, que son bien interesantes, porque en la facilitación está el incentivo para el cumplimiento voluntario. Así que estoy de acuerdo en que hay que simplificar, hacer la vida mucho más fácil al contribuyente. Y hoy tenemos un estatuto tributario muy complejo, lleno de normas, lleno de facultades al contribuyente para tomar un camino por aquí o por allá, y en la medida en que sea mucho más sencillo todo, pues todos vamos a ganar.